Estamos enamorados de nuestra sabiduría. Nos encanta toda nuestra tecnología, los teléfonos, los smartphones, con nuestros logros, nuestra habilidad de razonar las cosas. Estamos enamorados con lo que la mente humana puede realizar y lograr. Y por cada problema tenemos un montón de expertos en Google para darnos consejo por cada dificultad basado en todos sus estudios y experiencias. Pero esta situación no es nada nuevo. Los griegos de tiempos antiguos les encantaba correr tras la sabiduría. Eran muchos eruditos y filósofos, de donde vino la filosofía de hedonismo que es tan prevalente hoy. Hedonismo dice que toda la vida se trata de placer. Comer, beber, hacer fiesta porque mañana moriremos y eso es todo. Eso es la realidad en que vivimos. Pero ¿qué es la verdadera sabiduría? En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto va en la cara de opinión del tiempo. Los griegos buscaban sabiduría, también buscaban a Dios. Uno de ellos, Platón, tenía algunas observaciones sobre Dios. Trataba de encontrar a Dios por medio de sus logros intelectuales, pero aunque hablaba de la sabiduría, nunca podía encontrar a Dios de esa forma. La realidad es que uno no puede encontrar a Dios solo por meditar en el mundo y en sí mismo, tratando de observar principios de la verdad en aquellos entornos. No va a encontrar a Dios así nunca. En la sabiduría de Dios, el mundo, en su propia sabiduría, no lo conoció. Pero un simple esclavo, un hombre o mujer cotidiano, que no tenía mucha importancia, que escucha y cree en el Evangelio de Jesucristo, ellos sí tienen la sabiduría de Dios. Dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo, tenemos sabiduría verdadera. Pablo dice en Romanos 11:33, oh la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es infinita, es inescrutable. Pensé de la insondable sabiduría de Dios en términos de probar la profundidad del océano. Era como si uno amarre una piedra, una cuerda, y lo tira por la borde para saber la profundidad cuando toque el fondo. Piensen en la cantidad de cuerdas que tiene en su bolsillo. Tendrá que amarrar más cuerda a lo que tiene en su bolsillo y sigue bajando sin tocar fondo. Nunca va a llegar al fondo. Esa es la sabiduría de Dios. Es inescrutable, es profunda la sabiduría de Dios. Y los griegos nunca lo iban a encontrar solo por medio de pensar mucho y conversar entre ellos. No hay sabiduría verdadera aparte de Dios. 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quiere decir que Dios tiene momentos de insensatez? No. Pablo está hablando de forma irónica porque los filósofos dijeron que el evangelio era insensato. Y dijo Pablo, bueno, si así fuera, esa necedad que usted dice es mucho más sabio de lo que ustedes los hombres llaman sabiduría. En la actualidad, piensen en lo siguiente, en versículos 26 al 31 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se glorie, se gloriese en el Señor. Mediten en lo siguiente. Por usted o por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo fue hecho sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Él es nuestra sabiduría. Entonces Dios es nuestra sabiduría. Jesucristo es nuestra sabiduría. Y al acercarnos a un estudio del libro de Proverbios, vamos a sacar algunas conclusiones de la sabiduría de Dios. Pero en última instancia tenemos que entender que la sabiduría radica en Jesucristo y Él crucificado y resucitado. Y tenemos el privilegio de tener esa sabiduría simplemente si hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted lo ha creído, usted tiene la sabiduría de Dios. Usted dice, pues, si tengo la sabiduría de Dios, ¿significa que podemos dejar de aprender? ¿De dejar de estudiar? Si tiene la sabiduría de Dios, ¿significa que no hay nada más que aprender? De ninguna manera. Hay sabiduría práctica que necesitamos, ¿no? El pecado tiene raíces tan profundas en nuestra vida y necesitamos la sabiduría que lo expulse. Necesitamos sabiduría que ajuste nuestra manera de pensar de las cosas. Sí, somos salvos, hemos sido justificados, pero sigue el proceso de la salvación. Hemos sido salvos de la culpa de nuestro pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida. Y seremos salvos definitivamente de la presencia del pecado cuando estemos con Cristo. Y en el proceso de ser salvos del poder del pecado, parte de ello es la sabiduría práctica diaria de Dios. Y el libro de Proverbios es una buena fuente para empezar. Proverbios trata con varios asuntos de la vida diaria de un hijo de Dios. El manejo de dinero, crianza de vuestros hijos, el matrimonio, el empleo, relación con otros, nuestra perspectiva a la vida, etc. Esa es la sabiduría de Proverbios y la necesitamos. Tomemos un momento para ver el trasfondo de este libro antes de entrarle. ¿Quién era el autor? El primer versículo en Proverbios capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién era Salomón? Salomón era el tercer rey de Israel. El primero era Saulo. Debido a su desobediencia directa a Dios, Saulo y su descendencia murieron, y Dios le dio el trono a David. David era un gran rey que engrandeció el reino y trajo paz a la tierra. Cuando murió, Salomón fue hecho rey. Temprano en su reino, Dios apareció a Salomón en un sueño y le prometió que le daría cualquier cosa que pedía. En vez de pedir gran fuerza, o gran riqueza, o gran poder político, Salomón pide sabiduría para discernir entre bien y mal. Y Dios le respondió. Mire lo que Dios dijo en 1 de Reyes 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mire cómo Dios respondió. En vez de pedir lo terrenal, en vez de pedir lo físico, Él pidió sabiduría. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria.
y su fama se esparció en mucho del mundo conocido en aquel entonces. Era conocido por su sabiduría, hablando más de 3,000 proverbios y más de 1,000 canciones. Muchos de ellos fueron publicados en este mismo libro, los Proverbios. Pero Salomón no era el único autor de Proverbios. Proverbios 30, versículo 1, de la primera parte, dice: palabras de Agur, hijo de Jaque. Había un capítulo dedicado al autor de Agur. Y Proverbios 31 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. No sabemos nada de esos dos hombres. Lo que sí sabemos es que la sabiduría que originó la escritura de Proverbios vino de Dios. Y que toda la sabiduría registrada en Proverbios es inspirada por Dios. Repetidas veces en la historia de Salomón dice que Dios proveyó la sabiduría. Aunque Salomón escribió Proverbios, él no era la fuente de sabiduría. Dios sí lo es. ¿Cómo está organizado este libro de Proverbios? Si tuviéramos que sacar un bosquejo de Proverbios, podríamos hacer 6 divisiones mayores. Primero, capítulos 1 al 9. El enfoque en estos capítulos es la importancia de la sabiduría. La segunda sección, capítulo 10 al 22, la primera parte de 22. Es una colección de proverbios individuales. No parece tener una estructura definida. El orden parece al azar, reflejando la vida nuestra, la vida de los seres humanos. La vida no es categorizada tan ordenadamente. En un momento uno es tentado de enojarse, en el próximo uno trata de averiguar cómo contestar a un necio. Entonces una colección de proverbios. Ese es el bulto de Proverbios. Capítulos 22, la segunda parte hasta 24, contiene proverbios levemente más largos, usualmente como 2 o 3 versículos. Capítulos 25 a 29, los proverbios de Salomón. Capítulo 30, los dichos oscuros de Agur. Y capítulo 31, el rey y su esposa, el rey de Lemuel. ¿Cómo podemos entonces entender a los proverbios? Porque han habido cierta discrepancia y cierta diferencia de opinión de cómo debemos entender los proverbios y entenderlo. Proverbios es un tipo de escritura que se llama literatura de sabiduría. Es uno de 5 libros en el Antiguo Testamento conocido como tal. Los libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Casi todo está escrito en forma de poesía. Para entender bien a Proverbios, tenemos que entender que Proverbios se escribió como poesía y como poesía usa varios mecanismos poéticos, incluyendo las expresiones retóricas. Tenemos que leer a Proverbios con estos mecanismos en mente, buscarlos y pensar cuidadosamente sobre el punto que el autor quiere enfatizar. ¿Por qué es poesía? Proverbios está escrito primordialmente en lo que se llama coplas, es decir, 2 frases que forman una sola unidad. La mayoría de estas coplas forman una comparación. A veces las 2 frases dicen la misma cosa, 2 pensamientos paralelos. Eso vemos en Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Dicen la misma cosa. Otra vez la segunda frase explica o aclara la primera frase. Eso lo vemos en Proverbios 14, versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La segunda frase explica el primero. En muchas ocasiones, la segunda frase demuestra la otra cara de la primera frase. La primera frase podría hablar del peligro de ser necio
Y la segunda frase habla de la seguridad de ser sabio. Es la misma verdad desde perspectivas opuestas, como en Proverbios 15:9. Dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Para interpretar bien los proverbios hay varias cosas que tenemos que recordar. Primeramente, los proverbios son sencillos. No hay que estar buscando significados escondidos en ellos o referencias que no son obvias. Son sencillas. El autor tiene la intención de que los proverbios sean sencillos, no complejos. No son adivinanzas con un significado escondido, son escritos para ser entendidos. Pero solo porque sean sencillos no implica que no sean profundos. Piensa en un proverbio como una llave a un baúl de tesoro. La llave es sencilla, fácil de usar, pero cuando la uses abrirá gran tesoro. Proverbios son verdades sencillas que abren un significado profundo. Proverbios son verdades generales de cómo funciona el mundo de Dios. El diseño de Dios hizo que su mundo funcione de cierta manera. Y los proverbios nos enseñan cómo está diseñado a funcionar. Debido al pecado, el mundo no siempre funciona así. Si toma el proverbio como una promesa en vez de una observación, va a terminar frustrado y decepcionado. Por ejemplo, muchos padres han tomado Proverbios 22:6 como si fuera una promesa garantizada de Dios, que dice, es conocido, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto no es una promesa, es una observación de cómo Dios ha diseñado las cosas a funcionar. Por el pecado no siempre funciona así. Pero la persona sabia entiende que debe funcionar así y se aplica al principio sabiendo que el resultado más probable es que el niño responderá a aquella instrucción. Los proverbios nos dan observaciones generales en vez de casos específicos. Lo que más absorbemos de la observación general, más tendremos la habilidad de aplicarla en nuestra situación específica. Nos da la habilidad de poder manejar nuestra situación. Los proverbios, a la vez, siempre se cumplen a largo plazo. Las observaciones generales a veces fallan a corto plazo, pero como cristianos nuestra esperanza no está a corto plazo, sino a largo plazo. Algún día el mundo de Dios se restaurará y funcionará perfectamente según sus principios de sabiduría. Nunca aplicaremos bien a los proverbios si solo lo vemos a corto plazo. Hay que recordar que Dios nos hizo. Viendo que Dios nos hizo, Proverbios nos enseña a alinearnos con el mundo creado por Dios. Pero fíjese en la ubicación de Proverbios en la Biblia. Está apenas 2 libros del libro de Job. Proverbios nos muestra cómo las cosas funcionan generalmente, mientras Job nos enseña que no siempre resultan así en este mundo pecaminoso. Dios diseñó que funcione así, pero el mundo está roto. Entonces, Proverbios son observaciones generales de la manera que el mundo de Dios debe funcionar y se cumplirán siempre en última instancia. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Eso lo vemos en Proverbios 1, del 2 al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oye, hijo mío, y el entendido adquirirá consejo.
Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Los proverbios tienen el propósito de convencernos a buscar la sabiduría. En otras palabras, quiere que nosotros seamos sabios. ¿Qué es la sabiduría? Es la destreza para vivir en la manera que Dios quiere. Es aprender a navegar en este mundo que hizo Dios de la manera que Dios ha diseñado. Quiere que anhelemos la sabiduría. Dice aquí en versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. La palabra para doctrina aquí se puede traducir disciplina. Para conocer la sabiduría y la disciplina. Disciplina es parte de la sabiduría. Tiene mucha relación con la palabra discípulo y discipulado. El discipulado a Dios implica obediencia y sumisión a la dirección de Dios en la vida. Proverbios quiere hacernos entender sabiduría y disciplina. Para recibir también el consejo de prudencia. La prudencia también es parte de la sabiduría. Mientras el discipulado o la disciplina sea de juicio sano en hacer el bien y cumplir la voluntad de Dios. La prudencia es ejercicio de juicio sano en evitar el mal. Sabiduría es el ejercicio de juicio sano en hacer el bien o evitar lo malo. Son dos caras de la misma moneda. Oirá, dice el sabio, y aumentará el saber, y entendido adquirirá consejo. Tiene propósito para convencernos a buscar la sabiduría. También tiene propósito de que la sabiduría impacte a toda nuestra vida. No hay ninguna área de vida que no puede beneficiarse de la sabiduría. La sabiduría nos afecta intelectualmente, afecta la manera que pensamos y la manera en que entendemos la vida. Versículo 2 nos dice para discernir dichos profundos. La sabiduría nos ayuda en el entendimiento, nos ayuda a pensar claramente y correctamente. En versículo 4, la sabiduría da inteligencia a los jóvenes. En versículo 5, la sabiduría ayuda a los sabios a aumentar su saber. Sabiduría nos afecta intelectualmente. Sin sabiduría nos hará falta de conocimiento y discernimiento para aumentar nuestro entendimiento de Dios y el mundo que Él ha creado. Muchas personas son gobernadas por sus emociones, haciendo decisiones basadas en cómo se siente en el momento. Alrededor de nosotros encontramos personas que no saben pensar claramente. Solo vea a Facebook o a Twitter o otra red social y verá la falta de pensamiento claro y coherente. La gente ya no piensa en los asuntos o cuestiones del día. Al contrario, cede la mentalidad de la muchedumbre. Según ellos, lo que es popular debe tener razón. No se da ningún pensamiento o muy poco a lo que es la verdad. No pesa la evidencia. Se apaga todo desacuerdo. Todo lo que está en desacuerdo tiene que callarlos. Se cierra la mente y la muchedumbre es quien manda. Dios desea que aprendamos a pensar bien. Dios nos entregó su verdad en la Biblia y que la verdad venga primero a nuestra mente. Y después debemos pensar claramente y correctamente y llevar nuestras emociones en el camino de la verdad. Se requiere sabiduría para pensar claramente y comprender la verdad. Necesitamos la habilidad de leer la palabra de Dios, interpretarla y entenderla. Necesitamos poder evaluar argumentos contrarios, evaluar opiniones que compiten con la Biblia. No necesitamos pensadores cristianos perezosos que necesitan que les dé el atol con el dedo, o los que todavía están tomando pepe. Busque la sabiduría porque le enseñará a pensar claramente.
La sabiduría nos afecta en nuestro intelecto. La sabiduría también nos afecta en nuestras relaciones con otras personas. Sabiduría tiene un impacto de cómo tratamos a otras personas. Versículo 3 nos dice que el propósito de Proverbios es para instruirnos en prudencia, justicia, juicio y equidad. Esas palabras son palabras relacionales. Se tratan de lo que tenemos, de las relaciones que tenemos con otras personas. Se enfocan en nuestras relaciones. El libro de Proverbios fue escrito para ayudarnos a saber responder correctamente. Aprendemos a manejar la persona necia. Aprendemos a escuchar a los que son sabios. Nos enseña sobre relaciones y provee consejo en aquellas relaciones. Busque la sabiduría. Tendrá un impacto en sus relaciones con otras personas. 2 ejemplos, Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Responde en Proverbios 26:5. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. La sabiduría nos afecta intelectualmente y nos afecta socialmente o relacionalmente. Pero también otro aspecto, la sabiduría nos afecta moralmente. La sabiduría afecta nuestro entendimiento de bien y mal. Nos instruye en justicia, nos enseña prudencia, nos guía en el camino. Vivimos una sociedad confundida respecto a bien y mal. Una sociedad que llama bien mal y mal bien y condena a cualquiera que piensa diferente. Es una sociedad que falla en las más básicas cuestiones de la moralidad. ¿Cómo podemos nosotros y nuestros hijos aprender de lo que es el bien y mal? Solo por abrazar la sabiduría de Dios. Sabiduría nos entrena en lo que es el bien y el mal. No lo determinamos el bien y mal basado en lo que sentimos, sino basado en lo que Dios ha dicho. Tiene también el propósito no solo de impactar a nuestra inteligencia, no solo de impactar a toda nuestra vida, pero también tiene el propósito de que la sabiduría impacte a toda edad. Proverbios 1, 4 y 5. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Los que son jóvenes y los que son simples o ingenuos necesitan la sabiduría. Todavía no la tienen y la necesitan para poder vivir sabiamente cuando todos en su alrededor actúan como necios. Pero aún los que son sabios necesitan más sabiduría. En otras palabras, uno nunca es tan joven o tan viejo como para no necesitar la sabiduría. No nació con ella. Ninguno de nosotros nació con la sabiduría. Y nunca podemos tener suficiente sabiduría. Solo un necio dice, yo tengo suficiente sabiduría. Solo con decir eso revela su falta de sabiduría. Por último, ¿cuál es el fundamento de Proverbios? ¿Cuál es el tema principal que rige por todo el libro? Eso lo vemos en versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La clave a la sabiduría es el temor del Señor. De hecho, uno ni puede empezar a ser sabio a menos que empiece a temer a Dios. Podemos decir que el temor de Dios es la fuente donde conseguimos la sabiduría. No es solo donde arranca la sabiduría, sino es la fuente, el abasto de la sabiduría, de ahí en adelante. Cualquiera que no teme a Dios es un necio y desprecia la sabiduría. Temer a Dios significa que usted entiende que Dios es Dios
y usted no lo es. Él sabe lo que hace y usted no lo sabe. Usted no es Dios, pero sí hay un Dios. Y Él es grande, majestuoso, maravilloso y supremo. Él sabe lo que es lo mejor y lo mejor que uno puede hacer es escucharlo. Lo más sabio que usted puede hacer es someterse a Él. Por eso los necios odian la sabiduría. No quieren someterse a Dios. No quieren admitir que son necios para acudir a quien les puede dar la sabiduría. Este libro de Proverbios será de mucho beneficio si teme al Señor. Pero si no teme al Señor, no hay ni comenzado el camino a la sabiduría. Tampoco está en el camino. Entonces el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Venga este libro temiendo al Señor y Él tendrá sabiduría para usted. Proverbios es un libro de mucha ayuda. Queremos explorar en la próxima semana este tema del temor del Señor, porque es tan importante adquirir la sabiduría. Es el origen. Oremos. Padre, te damos gracias por el libro de Proverbios, que es viva y eficaz y nos demuestra, Señor, tu voluntad, tus principios para una vida que te agrada a ti. Te pido, Señor, que tú nos des su sabiduría práctica al leer tu palabra, al entender tu palabra y al obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.